tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa Camino hacia la Perfección del Amor. Hablar del camino hacia la perfección del amor es hablar del camino, los caminos que nos llevan a Dios, ya que dice San Juan que Dios es amor, y sabemos que todo lo que procede de Dios es perfecto. Por eso, en este programa siempre meditamos temas que nos conducen para llegar a este camino que termina en Dios. Pues bien, hemos estado revisando en este curso de espiritualidad y vida interior la virtud de la fe, que junto con la virtud de la humildad, decíamos que conforman los dos cimientos de la vida espiritual. La humildad, dijimos en su momento, porque va a la raíz más profunda de los pecados, porque le da en la cabeza al ego, que es el gran obstáculo de la vida espiritual. El principio de todo pecado, dice la Escritura, es la soberbia. Y la fe, la virtud fundamental o cimiento para construir ese edificio espiritual, es cimiento o fundamento porque es la que nos pone en contacto con lo divino, dándonos mayor seguridad que si viéramos, esto dice Santo Tomás de Aquino. Obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, pero también a esas mociones que en la noche oscura de nuestra vida nos va dando el Espíritu Santo y que nos va revelando por medio de esa providencia en donde derrama gracias para que conozcamos nuestros caminos y tengamos lo necesario para cumplir nuestra misión. Nosotros, por medio de esa fe también, debemos sujetarnos en obediencia. Abraham es el modelo que se nos propone en la Sagrada Escritura como padre de la fe. Pero sin duda que quien llevó a la realización más perfecta esta virtud fue la Santísima Virgen María, de la que hoy quiero hablar como el modelo más acabado en la fe, a imitación perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, la Santísima Virgen María fue peregrina de la fe, igual que todos nosotros, ya que no le fue dado conocer todo, teniendo derecho a la ciencia infusa por su impecabilidad. No hay que olvidar que la humanidad tenía 4 prerrogativas o dones preternaturales antes del pecado. Tenía inmunidad, esto es, no tenía por qué padecer ni enfermedad ni dolor. Con el pecado llegó el dolor. Parirás tus hijos con dolor. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Llegó la muerte también, y del polvo fuiste tomado y al polvo has de volver. Pues bien, inmunidad al dolor y a la enfermedad, inmunidad a la muerte, inmunidad a la ignorancia. No se tenía que pasar por universidades o estudios prolongados para descifrar los misterios del universo, los secretos del universo. La verdad ahí estaba revelada, viendo con ojos del Espíritu Santo. Inmunidad a la concupiscencia, o sea, la inclinación al pecado. Ahí los sentidos, todo sujeto a la razón para el cumplimiento de los objetivos dictada por Dios, pero sin malicia, no había inclinación al pecado. Teniendo pues ella, que fue impecable, de derecho a la ciencia infusa, sin embargo, se le hacía merecer, por fe ciega, todavía, alturas de santidad más elevadas, por su propio esfuerzo. Y no hay que olvidar que también impecable era el hijo, igual que la madre. Y sin embargo, el hijo, siendo inmune a la muerte por esa impecabilidad,
ofrendó su vida voluntariamente por amor a los hombres. No tenía por qué morir, pero murió para pagar el precio de nuestro rescate. Pues a la Virgen Santísima se le hacía vivir, igual que al Hijo, con fe ciega. El Hijo también era el Hijo del Hombre, que tenía tres ciencias. La divina, que era la omnisciencia, pues era Dios y hombre. La infusa, por su impecabilidad, tenía una visión profética más profunda que cualquier otro profeta por esa impecabilidad, aún como hombre. Y la humana, que tenía que ser educada como cualquier hijo de Adán con un gran esfuerzo humano. Pues bien, la Santísima Virgen se le hizo vivir como peregrina, viviendo por fe ciega en este valle de lágrimas. En los evangelios, por ejemplo, se le ve muchas veces mostrando extrañeza en los misterios de su vida, de la vida del Hijo y del aparente silencio de Dios. Y es que Dios es misterio, no se le puede ver intelectualmente, sino por fe ciega. Y la Santísima Virgen María, así le fue dado vivir los misterios de Dios. En la vida de la Santísima Virgen María, ella seguido se vio envuelta en acontecimientos que parecían contradicciones a su realeza, ya que era la Madre de Dios en la persona de Jesucristo. Era la Madre del Verbo que tomaba en ella la carne y se hacía hombre. Era pues, si Él es rey, ella era la reina, pues a pesar de esta realeza, en su vida hubo siempre contradicciones que parecían contradecir su majestad, su realeza, su dignidad de reina. Por ejemplo, la huida de Egipto o hacia Egipto y la crucifixión de su hijo. Ella, como se ve, pues tuvo que ir descubriendo el rostro de Dios y sus designios mientras sucedían cosas como esta, aparentemente contradictorias a su alrededor. Revisando esto con ciencia humana, con razón humana, era un contrasentido. Que el rey del universo, el padre de aquel hijo que ella había concebido en su seno, le diera un trato a aquella que era la criatura más exquisita salida de sus manos, su esposa y su madre. Así era la liga pues que tenía con la Santísima Trinidad, y sin embargo vivía eventos que, si lo racionalizamos, no cabían, no tenían lugar para una persona enaltecida como lo había sido ella por el mismo Dios. ¿Qué sabía la Santísima Virgen María o qué no sabía? Eso es algo que nadie puede responder. Solamente lo que sí sabemos es que no sabía todo, y por eso buscaba, y por eso, igual que nosotros, ella se constituyó en este valle de lágrimas, en peregrina de la fe. Vamos oyendo un pasaje que nos narra San Lucas en el capítulo 2, versos 21 al 35. Llegado el día octavo, en que debía ser circuncidado el niño, le fue puesto por nombre Jesús, nombre que le puso el ángel antes de que fuese concebido. Cumplido asimismo el tiempo de la purificación de la madre, según la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que nazca el primero será consagrado al Señor. Y para presentar la ofrenda de un par de tórtolas o 2 palominos, como también ordenado por la ley del Señor.
Había a la sazón en Jerusalén un hombre justo y temeroso de Dios, llamado Simeón, el cual esperaba de día en día la consolación de Israel o la venida del Mesías, y el Espíritu Santo moraba en él. El mismo Espíritu Santo le había revelado que no había de morir antes de ver al Cristo o ungido del Señor. Así vino inspirado de él al templo, y al entrar con el niño Jesús, sus padres, para practicar con él lo prescrito por la ley, tomándolo Simeón en sus brazos, bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, ahora sí que sacas en paz de este mundo a tu siervo, según tu promesa, porque ya mis ojos han visto al Salvador que nos has dado, al cual tienes destinado para que, expuesto a la vista de todos los pueblos, sea luz brillante, que ilumine a los gentiles, y la gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre escuchaban con admiración las cosas que de él se decían, y Simeón bendijo a entre ambos, y dijo a María su madre: Mira, este niño que ves está destinado para ruina y para resurrección de muchos en Israel, y para ser el blanco de la contradicción de los hombres, lo que será para ti misma una espada que traspasará tu alma, a fin de que sean descubiertos los pensamientos ocultos en los corazones de muchos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea que cuando la Santísima Virgen María se presentó con el niño en el templo, 40 días después de su nacimiento, hay que recordar que a los niños varones la purificación para las madres de ellos eran 40 días y 80 días para las niñas después del nacimiento de estas. Pues bien, se presentó para cumplir la ceremonia prescrita por la ley mosaica, en que las mujeres eran purificadas del pecado, y lo hizo ofreciendo un cordero. Se solicitaba que se ofreciera un cordero como holocausto, o un pichón o una tórtola para el sacrificio, dependiendo de la economía de la madre que iba a ser purificada. Ya oímos que ella ofreció una tórtola o pichones para el sacrificio. Pero oímos también que apareció Simeón, un anciano lleno del Espíritu Santo, que arrebatándole al niño, pronunció palabras extrañas. Dirigiéndose a los que estaban en el templo, les decía: peregrinos de Israel, ¿puedo morir en paz? Ya llegó el esperado, aquí está, luz de las naciones y signo de contradicción. Habrá muerte y resurrección, ruina y restauración. Y tú, mujer, prepárate, porque para ti también hay una espada. Como se ve, no podía haber palabras más enigmáticas y extrañas. Bueno, entonces este es el pago por haber aceptado ser la madre del Hijo de Dios. Este es el trato que debe recibir una reina. ¿Cuántas preguntas debieron bullir en la mente de María? Pero ¿cuál fue su reacción? San Lucas dice que la Santísima Virgen María quedó admirada y en silencio, extrañada por lo que decían del niño. Y sabemos que la gente se extraña ante lo inesperado, ante lo que no entiende. Y esa fue justamente la reacción de María, porque en ese momento no entendía esas palabras. Vivía con fe ciega estos eventos, igual que cualquiera de nosotros. Por eso, no solo en este caso, sino varias veces, la Sagrada Escritura nos dice que la Virgen María guardaba todas esas cosas en su corazón al no poder entenderlas. Caminaba pues, como se ve, en medio de penumbras, tratando de entender los misterios de Dios y sus designios, igual que nosotros.
Estamos revisando la virtud de la fe, pero llevada a su máxima expresión por una criatura, pero una criatura excelsa, formada por las manos de Dios para ser la madre de su Hijo. Estamos hablando de la virtud de la fe, llevada a su plenitud por la Virgen María. Vamos leyendo otro pasaje en San Lucas 2:40-51 para oír lo que nos dice. Entretanto, el niño iba creciendo y fortaleciéndose lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba en él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén por la fiesta solemne de la Pascua, y siendo el niño ya de 12 años cumplidos, habiendo subido a Jerusalén, según solían en aquella solemnidad, acabados aquellos días, cuando ya se volvían, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que sus padres lo advirtiesen. Antes bien, persuadidos de que venía con algunos de los de la comitiva, anduvieron la jornada entera buscándole entre los parientes y conocidos. Mas como no le hallasen, retornaron a Jerusalén en busca suya. Y al cabo de 3 días de haberle perdido, le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, a quienes escuchaba y preguntaba. Y cuantos le oían quedaban pasmados de su sabiduría y de sus respuestas. Al verle, pues sus padres quedaron maravillados, y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Mira cómo tu padre y yo, llenos de aflicción, te hemos andado buscando. Y él les respondió: ¿Cómo es que me buscabais? ¿No sabíais que yo debo emplearme en las cosas que miran al servicio de mi Padre? Mas ellos, por entonces, no comprendieron el sentido de su respuesta. Enseguida se fue con ellos y vino a Nazaret, y les estaba sujeto, y su madre conservaba todas estas cosas en su corazón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí en el suceso de el niño perdido y hallado en el templo, cuando volviendo a Nazaret, sus padres se dieron cuenta que el niño no iba ni entre la caravana de los hombres, pero tampoco en la de las mujeres. Y es que caminaban separados, mujeres y hombres, ellas adelante, ellos atrás, y entre unos y otros corrían los niños. Entonces supusieron José que el niño iría con María, y María que el niño iría con José. Y fue así que se dieron cuenta que lo habían perdido. Y en esas condiciones, los que somos padres, sabemos que hay un sufrimiento terrible. Y ellos, viviendo esos sentimientos, regresaron a buscarlo, haciéndose la madre, junto con su esposo José, 1000 preguntas. ¿Y si nunca lo encontramos? ¿Y si se lo llevaron al extranjero? Etcétera. Y nuevamente la Virgen hundida entre las sombras de la incertidumbre. Y Dios, como siempre, callando. Y el Hijo como abandonado a su suerte por aquel Padre que habitaba en el cielo y que era omnipotente, pero que no iba en auxilio de aquella madre acongojada. La madre lo buscó caminando de regreso, y a los 3 días, casi sin comer y casi sin dormir, cuando hallan al niño, al fin ella pudo soltar la tensión retenida durante esos días, y le dijo con un reproche: ¿por qué has hecho esto con nosotros? Nosotros muertos de angustia, y tú tan tranquilo como si nada tuvieras que ver con nosotros. Y la reacción desconcertante del niño: ¿por qué me buscaban?
Pues que no saben que debo aplicarme a las cosas de mi padre. O sea que de primera intención estas palabras sonaban como a una declaración de independencia. Un adolescente que a los 12 años estaba exigiendo vivir su individualidad. Y dice la Escritura que la madre no entendió nada, pero que guardaba todas estas cosas en su corazón. Como se ve, pues, la Santísima Virgen María nuevamente estaba siendo probada en su fe y tenía que vivir estos eventos con una fe oscura. Aquí manifestaba la fragilidad que exhibimos todos nosotros. Era una criatura como nosotros, que peregrinaba en esta vida apoyándose solo en su fe. Vamos oyendo lo que nos dice San Lucas en el capítulo 1, versos 27 al 38. A una virgen desposada con cierto varón de la casa de David llamado José, y el nombre de la virgen era María. Y habiendo entrado el ángel a donde ella estaba, le dijo: Dios te salve, oh llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Al oír tales palabras, la virgen se turbó y púsose a considerar qué significaría una tal salutación. Mas el ángel le dijo: Oh María, no temas, porque has hallado gracia en los ojos de Dios. Sábete que has de concebir en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, al cual el Señor Dios dará el trono de su padre David, y reinará en la casa de Jacob eternamente, y su reino no tendrá fin. Pero María dijo al ángel: ¿Cómo ha de ser eso? Pues yo no conozco, ni jamás conoceré varón alguno. El ángel en respuesta le dijo: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, o fecundará. Por esta causa el fruto santo que de ti nacerá será llamado Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí vemos cuando la anunciación del ángel, la Santísima Virgen María sí entendía que había sido escogida para ser la Madre de Dios. El ángel le dijo: tu hijo va a ser llamado Hijo del Altísimo, y se va a sentar en el trono de su padre David, y su reinado no tendrá fin. Pero, tras este anuncio, nuevamente el silencio y desconcierto. Y preguntaba a ella: ¿qué significan estas palabras? Y bajando la cabeza, silenciosa y humilde, se dio cuenta que no sabía en realidad toda la profundidad de lo que con esto se expresaba, pero que ella era la esclava del Señor, y terminó diciendo: hágase en mí según tu palabra. En la vida de la Virgen María siempre estamos viendo cómo se comportaba ella ante el silencio de Dios. Nazaret está a 155 kilómetros de Belén, y esta distancia la tuvo que caminar la Santísima Virgen María, estando en sus últimos momentos de gravidez, ya a punto de dar a luz a su hijo Jesús. Este fue un viaje muy penoso. Había frío, había lluvia, y ahí estaba la madre del Hijo de Dios, sin perder la paz, caminando en medio de estas circunstancias, sin reclamar ninguna consideración especial por ser la madre de aquel niño que no tenía un padre carnal, sino al propio Dios.
el Espíritu Santo descenderá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá, le habían dicho. Sabía bien que esa concepción había sido milagrosa. Y sin embargo, ahí estaba sin ninguna consideración especial. Era una joven quinceañera primeriza que afrontaba con incertidumbre, pero con elegancia silenciosa, aquellas inclemencias, demostrando que era señora de sí misma antes de ser constituida señora nuestra. Y llegaron a Belén. San Lucas dice que no había lugar en la hospedería, pero aquí hay que recordar lo que eran las hospederías en aquel tiempo. Eran solo albergues para las caravanas al aire libre. Era un recinto de 4 paredes cerrados con unas puertas amplias, y allí pasaban pues las caravanas y abrevaban y daban de comer a los animales que les servían de transporte en sus viajes, y ponían una improvisada tienda para pasar la noche. Por eso cuando San Lucas se refiere a que no había lugar para ellos, quiere explicar tal vez que aquella jovencita, a punto de dar a luz, al asomarse a aquel lugar, se dio primogénito ante tantas miradas curiosas, y prefirió cualquier otro lugar con tal de que fuera solitario y apartado. Y aquí también debemos considerar que ya para llegar a tomar esta decisión debieron haber visitado hasta agotar las posibilidades las casas de familiares, conocidos y amigos, sin llegar a encontrar lugar para ellos. Qué situación tan difícil. Y sin embargo, a pesar de que aquella joven madre no estaba curtida por los golpes de la vida y de que cada puerta que se cerraba era una dura prueba para su corazón sensible, con fe ciega no reclamó nada y seguía diciendo: el fiat, el hágase en mí según tu palabra. Y para colmo, cuando el cielo habla claro por medio del ángel, reciben ella y su esposo la orden de huir de Egipto. Pues que Dios, que es el padre de su hijo, no es poderoso para librarnos del peligro de este rey Herodes que amenaza la vida de mi hijo. Pero Dios volvió a callar, y la madre no se rebeló, sino que huyó tomando a su hijo, que a pocos días de nacido se convierte ya en un perseguido político. Vamos oyendo lo que nos dice San Mateo en el capítulo 2, verso del 1 al 15. Habiendo pues nacido Jesús en Belén de Judá, reinando Herodes, he aquí que unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, preguntando: ¿dónde está el nacido rey de los judíos? Porque nosotros vimos en oriente su estrella y hemos venido con el fin de adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes turbóse, y con él toda Jerusalén. Y convocando a todos los príncipes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntaba en dónde había de nacer el Cristo o Mesías. A lo cual ellos respondieron: en Belén de Judá, que así está escrito en el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ciertamente la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti es de donde ha de salir el caudillo que rija mi pueblo de Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto o a solas a los magos, averiguó cuidadosamente de ellos el tiempo en que la estrella les apareció. Y encaminándoles a Belén les dijo: id e informaos puntualmente de lo que hay de ese niño, y en habiéndole hallado,
dadme aviso para ir yo también a adorarle. Luego que oyeron esto al rey, partieron, y he aquí que la estrella que habían visto en oriente iba delante de ellos, hasta que llegando sobre el sitio en que estaba el niño se paró. A la vista de la estrella se regocijaron por extremo, y entrando en la casa hallaron al niño con María su madre, y postrándose le adoraron, y abriendo sus cofres le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un aviso del cielo para que no volviesen a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Después que ellos partieron, un ángel del Señor apareció en sueños a José, diciéndole: Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te avise, porque Herodes ha de buscar al niño para matarle. Levantándose José, tomó al niño y a su madre de noche, y se retiró a Egipto, donde se mantuvo hasta la muerte de Herodes, de suerte que se cumplió lo que dijo el Señor por boca del profeta: Yo llamé de Egipto a mi hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues aquí se ve, habló el cielo por medio del ángel, pero para decir: toma a la madre y al niño y huye a Egipto. Podían haberse expuesto muchos argumentos. Oye, ángel de Dios, no tenemos dinero, la madre todavía está delicada, el niño mismo expuesto a la inclemencia del tiempo, y el Padre omnipotente callaba, y la madre también silenciosa callaba, guardando todos estos eventos en su corazón. Y ya que estimaba aquel rey Herodes que amenazaba la seguridad de su reino, y por ser el niño Jesús un perseguido político, ya podemos imaginar cómo tuvieron que hacer aquel viaje. Huyendo no de día, los caminos estaban cuidados. Tenían que huir de noche y por caminos no principales, sino secundarios, por lomas, por veredas, escondiéndose, llenos de sobresalto, viendo cada persona que se les arrimaba, si no sería ya un emisario de Herodes. Un viaje penosísimo por el desierto, por las montañas, y la madre seguía guardando muchas preguntas en su corazón, pero sin protestar, y con gran elegancia, porque era una madre apenas una adolescente. Ella, que supo decir: he aquí la esclava del Señor, no preguntaba ni reclamaba nada. Aceptaba todos los acontecimientos misteriosos de su vida con una fe estoica. Pero sin duda que en esa peregrinación de fe, en la vida de la Santísima Virgen María, los años más desgastantes fueron aquellos primeros 30 años de la vida de su Hijo Jesús. Por ejemplo, Abraham fue probado en su fe por la prueba del tiempo y flaqueó. María no. Si no, vamos viendo, a medida que pasaban los años, el momento glorioso de la anunciación quedaba lejos. Era solo un recuerdo que se desvanecía. Todas aquellas palabras y promesas de grandeza para aquel niño dichas por el arcángel Gabriel cada vez parecían más sin sentido. La Santísima Virgen María consumía su vida en Nazaret en medio de una gran monotonía, pues la vida de una nazaretana, como era ella, se reducía a proveer el agua para la casa, la leña para el hogar, cuidar algunas ovejas, algunas gallinas y amoler
con 2 piedras el trigo para obtener la harina con que se hacía el pan. Todo era monotonía, y en la monotonía el tiempo como que se alarga. Por fortuna dije mal. Para ella ya había cambiado esta situación en su vida desde la llegada de su hijo. Pero pasaba el tiempo y su hijo, siendo un buen hijo, un trabajador, un joven alegre y dado a la oración, sin embargo distaba mucho de hacer aquel que iba a sentarse en el trono de su padre David, haciendo juicios humanos. Ella ahí lo veía trabajar en su casa, cada día como un obrero en el oficio que su padre putativo José le enseñó. Y la Virgen María, a pesar que la asaltaban dudas pensando, aquello del ángel no habrá sido una ilusión. No olvidemos que con el tiempo los recuerdos se vuelven borrosos. Y a pesar de todo, en medio de esta noche oscura, en que se le exigía seguir caminando con fe oscura, no vaciló y siguió esperando llena de paz el cumplimiento de las promesas hechas 30 años antes. Ese fue su secreto, la prueba. No oponía resistencia, sino que aceptaba con humildad la voluntad de Dios, aunque aquel silencio de Dios hubiera hecho pedazos la paciencia de cualquier otra persona que no hubiera sido ella. Cuando todo se volvía gris, ella seguía brillando, sin que el cielo le diera una señal de apoyo. A pesar de todo, ella siguió creyendo, entregándose a la voluntad de Dios con fe ciega. Y la noche se transformaba de esa manera en luz, y la madre en la peregrina de la fe que vencía esa prueba. Pero sin duda, la prueba máxima de fe para la Santísima Virgen María fue el Calvario. Aquí ella alcanza su máxima altura como mujer de fe. Decíamos, el momento de la prueba máxima fue cuando Pilato, todo confundido, en el momento que enjuiciaba las manos, se las lava ante el pueblo diciendo: yo nada tengo que ver con la sangre de este justo. Se declaraba impotente, y yo quiero que las señoras que me están oyendo en este momento, siendo madres, me digan si no era el momento de haber levantado la voz y decirle a Pilato: Pilato, tú tienes obligación de hacer un juicio imparcial, y si estás diciendo que hayas justo a mi hijo, no tienes por qué condenarlo a la muerte. Si hubiera levantado, pero la madre veía en ese momento que el padre de aquel niño, que era el Dios eterno, callaba, y ella también guardó silencio. Y cuando está a los pies de la cruz, llegó al colmo de la incomprensión, llegó al colmo todo aquel silencio de Dios. Ahí se le ve estoica y se ve rodeada de grupos humanos que con su influencia a cualquiera de nosotros nos hubieran hecho sucumbir en la fe. Oía cómo se felicitaban, oía y veía cómo se felicitaban los sanedrines, felicitándose por haber condenado a Jesús. Oía las maldiciones de los soldados, oía las blasfemias de los mismos que estaban colgados en la cruz, acompañándolo. A otros salvaste, a ti mismo no te puedes salvar, sálvate a ti, sálvanos a nosotros, si eres el Hijo de Dios, decía gestas. Veía a las santas mujeres llorando de impotencia,
y podía adivinar lo que pensaban en sus corazones. Sabía que acaso decían lo mismo que dijeron después los discípulos de Emaús. Este hombre que era poderoso en palabras y obras, creíamos que era el Mesías, pero ahí está muriendo. Era solo un hombre cualquiera. Y sabía, adivinaba esas lágrimas de impotencia y lo que pensaban. Y ella misma le resonaban en ese momento en su corazón las palabras del ángel y parecían casi grotescas. Él será llamado Hijo del Altísimo, se va a sentar en el trono de su padre David y su reinado no tendrá fin. Y la realidad que ella afrontaba era una realidad muy diferente. Oía los estertores de muerte del hijo y veía ella misma cómo había sido abandonado por los suyos. Solo la acompañaba Juan, el discípulo amado. Y ahí se levantó, pues, de esa carnicería donde era inmolado su hijo, en el acto de fe más portentoso que humano alguno haya practicado jamás. Ahí en el Calvario nuestra madre nos dio cátedra de cómo debemos vivir el Calvario de nuestra propia vida, y se elevó como que correspondía a una reina, como la gigante de la fe. Gracias, Madre, por enseñarnos a vivir la fe. Gracias por aceptarnos como tus hijos al pie de la cruz, cuando nosotros fuimos los que clavamos a tu hijo. Gracias, Señor y Reina, bendita seas. Terminamos este programa y esta fue una aportación de Benjamín Sepúlveda Hernández. Que Dios los bendiga, vivan con esa fe y seguridad en el Señor, que Él siempre guía para bien nuestros pasos. Que Dios los bendiga.